que esta mujer está para exportación. Tenemos que disfrutarla mientras Dios nos la permita. Así que directamente desde la provincia de San Juan, ciudad de Rawson, presente Tatiana Noemí Lucero. Aleluya. Para recibir un fuerte aplauso. Gloria sea al Señor, hija mía, alabanza. Vamos, déselo fuerte, si es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que se merece toda la gloria y toda la honra. Él es el único digno y merecedor. Él es el gran yo soy. Padre, gracias una vez más por tu visitación, Señor. Hoy te pido, Dios eterno, que tu poder se haga manifiesto, Señor. Hoy me corro yo para que seas tú hablando, Señor. Abre nuestro entendimiento, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas tardes, amada familia. Puede tomar asiento. Y le voy a pedir que me acompañe al libro de Ageo. Ageo capítulo 1, versículo 7 en esta tarde, amén. Y sabemos que lleva por nombre nuestro servicio de hoy, rompiendo maldiciones, amén. Y sabemos que cuando hablamos de romper maldiciones, hablamos de guerra, hablamos de que hay guerra que se desata. Y quizás no las podemos ver a nivel físico, a nivel natural, pero estas guerras sí se desatan a nivel espiritual, amén. Dice la palabra del Señor en Ageo 1:7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Solo ese versículo vamos a disertar y es lo que el Señor me daba en este día. Podemos ver, como les decía recién, que hay batallas que se levantan, hay guerras que se levantan. Y no se levantan cuando nosotros estamos en medio de tristeza. Estas guerras no se levantan cuando nosotros estamos en medio de desobediencia. Estas guerras se desatan cuando usted y yo estamos siendo obedientes, estamos caminándole al Señor como Él nos está pidiendo. Estas guerras se desatan cuando nosotros comenzamos a cumplir el mandato o el mandamiento que el Señor nos ha entregado. Acá en el libro de Ageo lo que estaba aconteciendo es que el pueblo se lo había mandado a reedificar, se lo había mandado a levantar, a reconstruir la casa, pero ellos decían, aún no es el tiempo, aún no ha llegado el momento para hacerlo. Por eso es que Jehová se les hace presente y le dicen, hey, mediten en sus caminos, mediten cómo ustedes se están presentando, mediten que ustedes me están entregando. Ustedes saben que yo les he estado pidiendo, les he estado demandando cosas hacia mí, les he estado demandando tiempo, les he estado demandando que vayan a buscar madera, que se comiencen a preparar, pero para ustedes aún no ha llegado el tiempo. Y Dios necesita que usted y yo comencemos a meditar. Porque sí, hay promesas que Dios nos ha entregado que aún no se están cumpliendo porque estamos caminando de manera errada. Porque a nuestro tiempo, o mejor dicho, a nuestro parecer, aún no es el tiempo de hacerlo. Aún no ha llegado el tiempo de que Dios me levante. Aún no ha llegado el tiempo de que Dios me mande o me lleve a salvar las almas que Él necesita que nosotros rescatemos. Eso es nuestra sabia opinión, y nuestra opinión nos hace muchas veces caminar o andar en caminos cerrados, en caminos donde constantemente usted y yo vamos a ver guerra, y hay guerras que el Señor las está permitiendo. Yo estaba a decir, eso es imposible, eso es posible. ¿Sabes por qué? Porque el Señor a Moisés le permitió que se levantara guerra para sacar a su pueblo de la esclavitud. ¿Y cuál fue la guerra? Que el mismo faraón dijera, no van a salir. No les voy a permitir que fácilmente salgan a libertad. No les voy a permitir que fácilmente ustedes cumplan con lo que Dios les ha demandado. Y Él me hacía entender que esa guerra que se le había levantado a Moisés no había venido de parte del infierno. No había venido de parte de Satanás.
había venido de parte del mismo rey. Había venido de parte de aquel que había dado la orden para que el pueblo saliera a libertad. Y usted va a decir ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces escuchamos de Dios. Escuchamos que Dios hace milagros, que Dios levanta, que Dios restaura, que Dios liberta, que Dios empodera, pero no se nos revela ese Dios al que nosotros le estamos yendo. El pueblo había oído al Dios de Abraham, había oído yo creo que desde el inicio, que había un Dios que los iba a sacar de ahí, que había un Dios que podía mover, que había un Dios que podía abrir las aguas, pero a ellos no se le había revelado ese Dios. Aún así caminaron en caminos erróneos. Aún así fueron y hicieron estatuas para adorar supuestamente al soberano, al gran yo soy. Por eso es que ahí Dios permitió la batalla, Dios permitió la guerra. Yo no sé cuáles son las guerras que se te han levantado, pero déjame decirte algo, no viene de parte del infierno, es papá provocando que enderecemos nuestros caminos, es papá provocando que nos volvamos a la senda de justicia, es papá provocando que le digamos Señor está bien, te hemos escuchado hablar de ti, hemos escuchado todo lo maravilloso que tú puedes hacer, pero ayúdame a conocerte, ayúdame a que tú te me puedas revelar y yo poder caminar conforme a lo que tú me estás demandando. Eso es lo que Dios quería hacer con este pueblo. Y ustedes me están entregando migajas. Ustedes no están haciendo nada de lo que yo les estoy pidiendo. Ustedes están caminando por donde ustedes quieren. Por eso es que dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten, vuélvanse a su camino. Me impactaba cuando dice Jehová de los ejércitos. Usted y yo sabemos que nosotros lo conocemos como Jehová Sabaoth, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jireh. Pero fíjese que cuando una guerra se levanta, el que se presenta es el Jehová de los ejércitos. Cuando una guerra se levanta, es a él. Es ese nombre el que se nombra. A Moisés le dijo el Señor, ve en mi nombre. Y no le dijo, ve en el nombre de Jehová Nisi, de Jehová Sabaoth, en el nombre de Jehová de los ejércitos. David cuando se presentó frente a Goliat, no se presentó con Jehová Rafa. No se presentó con Jehová Jireh. Él dijo, vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Qué te ha hecho pensar? ¿O qué ha provocado que te olvides de ese nombre en medio de cada batalla? Que te olvides de ese nombre en medio de cada proceso. Que te olvides de ese nombre en medio de cada circunstancia, de cada desierto. ¿Qué te hizo provocar que tu mirada se enfocara en la necesidad que estabas teniendo? Y no en el soberano. Y no en tu creador. Y no en aquel que te ha dicho, yo voy a estar contigo. Vas a pasar por el valle de sombra de muerte y no vas a morir porque yo soy el que te voy a sacar ileso. Yo soy el que voy a provocar que no haya dardos de muerte que vengan y cumplan con su efecto. Yo soy el que voy a provocar que en medio de la prueba mi gloria se manifieste, mi poder se manifieste. Es Él, Jehová de los ejércitos. Estás necesitando, estás pasando por momentos de necesidad. Yo no sé si es financiera, yo no sé si es física, si es almática, si es espiritual, no sé de dónde provenga, pero lo que yo sí sé es que Jehová de los ejércitos, es que el gran yo soy, el alfa y el omega, se va a presentar a tu vida, se te va a revelar a tu vida conforme a tu necesidad. Quizás no hay una batalla física, no hay una batalla espiritual, pero sí hay una batalla en la salud, y al que estás necesitando es a Jehová Rafa, al que estás necesitando es aquel médico por excelencia, al que estás necesitando es aquel que tiene sanidad, es aquel que creó la medicina y que puede revertir cualquier diagnóstico. Quizás estás pasando por escasez,
Pero lo único que tienes que ir a buscar es aquel proveedor, es Jireh, es aquel que te ha dicho no voy a provocar ni voy a permitir que tú tengas o pases escasez. Confía en mí porque aún el justo no va a quedar desamparado, aún sus simientes no me van a mendigar, yo les voy a dar aunque no se merezcan. El pueblo estaba caminando errada, estaba andando de manera errónea. Pero aún así Él les dijo, vayan y busquen madera. Aún así Él les dijo, ¿saben qué? Para ustedes no es el tiempo, pero para mí sí. ¿Sabes qué? Que cada batalla que se ha levantado tiene un propósito. Así es. Cada prueba que se ha levantado tiene un propósito. Y el propósito es hacerte volver al Padre. El propósito es que usted y yo volvamos y alcemos nuestra mirada a los montes y recordemos, Señor, como dijo David, ¿de dónde es que viene mi socorro? ¿De dónde? Hazme saber, hazme entender. Estoy en medio del desierto, ¿de dónde es que va a venir la ayuda? Y Él va a comenzar a provocar que puertas se abran, que los cielos se abran, que lo que están necesitando se abra. Ese proceso tiene un propósito y es producir un eterno peso de gloria. Ese proceso tiene un propósito y es que usted y yo podamos testificar del grande, del fuerte en batalla, que nos podamos levantar y decir sí, tiraron a matar, tiraron a provocar, que mi ministerio estuviera muerto, que yo no tuviera vida, que mi casa estuviera en derrota, hablar derrota tras derrota, pero cuando Él me visitó, cuando Él llegó, cuando Él se presentó, cuando alcé mi mirada a Él, pude ver que mi socorro descendió desde el monte y hoy tengo fuerza, hoy tengo vigor, hoy me puedo parar y decirle al diablo que suelte mi casa y Él sabe que la autoridad que se ha sido dada del cielo tiene que retroceder y abandonar mi casa. Eso provoca la tribulación que está viviendo. Cuando el Señor se le presentó a Moisés, usted y yo sabemos que para el pueblo el faraón era un dios, le servía a dioses. ¿Será que la palabra que sale de la boca de Dios no tiene cumplimiento? El Señor le dijo a Moisés, vas a sacar a mi pueblo, lo vas a llevar a libertad. Yo te voy a direccionar. Y yo me imagino a Moisés cada vez que se topó con las puertas que el faraón le ponía, decir, hey, pero si tú lo dijiste, si tú me prometiste que era conmigo, si tú me dijiste que mi familia iba a servirte, si yo todo el tiempo te declaré, Señor, que yo y mi casa te vamos a servir, que yo y mi casa te vamos a buscar, estate tranquilo. Dice la palabra que Jehová peleará por vosotros y vosotros nos vamos a quedar tranquilos. Él está en sus manos, tus hijos están en sus manos, la batalla está en sus manos. Lo que está viendo imposible, recuerda que al Dios que usted y yo le servimos, que al Dios que usted y yo le adoramos, es el Dios de lo imposible. Imposible para nosotros, pero posible para Él. Él va a provocar que aquellos que estaban lejos van a volver, aquellos que estaban en proceso de escasez, el papá va a hacer que la ola golpee, y que pueda llenar esos cántaros que están vacíos, esos cántaros que se están secando. Si Dios te trajo, no es por casualidad. Yo sé que Moisés quizás en situaciones se encontró diciendo, ¿cómo voy a hacer si el faraón todo el tiempo me está cerrando la mano? Pero yo entendí algo, el Señor muchas veces tiene que ponernos un stop para que podamos ver su gloria. Escuchábamos la palabra de ofrenda, queremos todo ya. Señor, tú me has dicho que me vas a sanar, ¿y por qué no veo la sanidad? Señor, tú me has dicho que me vas a libertar de esta opresión, ¿y por qué yo sigo siendo oprimida? Porque el pueblo aún no estaba entendiendo lo que le estaba por entregar. Hay veces que el Señor tiene que cerrar o mantener un tiempo más cerrada la puerta de aquella bendición que nos ha prometido, hasta que usted y yo entendamos el valor y el peso que trae esa promesa de papá.
Ey, mediten cómo están caminando. Mediten. Yo les estoy hablando, no fue cualquiera. No fue el profeta Ageo que le vino a decir, bueno, según yo, según lo que yo creo, según la apariencia o lo que yo puedo ver, es que ustedes están caminando mal. No, fue Jehová de los ejércitos. Vino palabra del Supremo, vino palabra del Soberano diciéndole, están errados, ojo, no me están haciendo caso. Ustedes creen que están caminando bien, para sus ojos ustedes están andando bien. Pero fíjense, vengan a mi presencia, vuélvanse a la intimidad, vuélvanse al altar y consulten, hablen. Señor, ¿será que estoy caminando en lo que tú me has dicho? En ese momento, Faraón no se movía con 2 o 3. Faraón se movía con un ejército. Él iba a pelear la batalla ¿con qué? Con un ejército. ¿Y con quién fue Moisés? Con Jehová de los ejércitos. Pareciera lo mismo, la misma palabra, pero hay una gran diferencia, y es que la S nos recuerda que nuestro Dios no se mueve solo, que nuestro Dios no se mueve con 2 o 3, no se mueve con 15, con 20, con 11. Él se mueve en la multiplicación, Él se mueve con cantidad, Él se mueve con mucho, no va solo. Tú crees que estás solo, pero ¿sabes qué? Hay un ejército que el Señor ha demandado, tropas celestiales que han descendido a pelear por tu casa, a pelear por tu ministerio, a pelear por tu familia, a pelear por la situación que estás pasando. Y hijos, no somos solo los que estamos acá. El Señor tiene multitudes de hijos. ¿Tú crees que Dios va a andar con nosotros? ¿Que Dios va a pelear con solo un grupo? ¿Y sabes qué te estoy diciendo en esto? Que usted y yo hemos sido llamados a formar parte del ejército de Jesucristo. A decirle, me duele la batalla. Señor, he podido ver los dardos que han venido, pero sabes que yo en ti confío. Yo sé que tú eres el que me vas a sacar en victoria. Yo sé que tú eres el que me has metido en este cuento, y yo de esta voy a salir ileso, porque sé quién es el que está conmigo. Sé quién es el que va conmigo. Ten cuidado, porque en medio del desierto, en medio de la aflicción, en medio de la prueba, lo que el infierno va a querer es que te olvides la identidad que Cristo te ha entregado. Es que te olvides quién eres tú y yo en las manos del Señor. Es que te olvides para qué Dios te ha llamado. Hacía un tiempo que yo venía peleando contra esto. Señor, pero si me había hablado, me había dicho y no lo estoy viendo. Padre, estoy viendo el ejército del infierno cómo está avanzando, y aún me siento flaquear, aún me siento sola. Y Él me entregó a Él 1:7 diciéndome, yo Jehová de los ejércitos te demando a que mires, a que le prestes atención a cómo estás caminando, porque estás pensando que va bien, pero estás largando piedra y no es al blanco, le estás tirando para cualquier lado. Ese es el ejército del momento que el infierno levanta. Pero cuando hay alguien que se levanta, cuando hay uno que toma su palabra y la comienza a poner por obra, a ese ejército que Satanás levantó, momentáneamente se le acaba el momento, se le acaba el tiempo. Por eso es que la palabra dice que esta leve tribulación momentánea va a producir un eterno peso de gloria. Es momentánea, va a pasar, va a llegar a su final. Lo que Faraón estaba haciendo era momentáneo. Espera, no puedes salir, espera, no los dejes salir, Faraón. Yo entiendo que tu maldad está, pero ¿sabes qué? El infierno reconoce la voz del Abba. El infierno reconoce la voz de aquel que le dijo, es mía la autoridad, y él sabe cuando tiene que sujetarse, porque él también se sujeta. Por eso es que el faraón en su momento se quedó haciendo resistencia hasta que el pueblo pudo salir de ahí. Te vuelvo a preguntar, lo que Dios dijo no se hará. No es real lo que dice su palabra.
de que cuando tú la sueltas, ella no tiene o no vuelve vacía. Dios le soltó la palabra a Moisés: vas a sacar el pueblo de la esclavitud. Y Moisés diciéndole: Señor, todavía estamos acá. El faraón, y han venido todas las plagas y todavía nos tienes acá. ¿Cómo hacemos? ¿Será que Moisés pensó: la palabra que Dios soltó no volverá? Está quedando vacía, está ahí como esparciéndose en el aire. Yo me imagino a Dios diciéndole, como nos dijo muchas veces a nosotros: espera. Aunque la visión tardare, escríbela en tu corazón, porque ella sí va a llegar a cumplimiento. Aunque está tardando lo que Dios te ha prometido, espéralo, porque de que viene, viene. Su palabra no vuelve vacía. Y así fue. Tuvieron que resistir, tuvieron que pasar lo que pasaron, tuvieron que esperar la visitación del ángel de muerte, ser obediente, poner sangre en los lugares de su puerta para que la muerte no los visitara. Tuvieron que pasar situaciones difíciles el pueblo para entender y poder aprender, o que se les haya revelado el Dios que ellos estaban oyendo hablar. Para que se les sea revelado aquel que se les estaba pronunciando constantemente. Porque yo creo que de los labios de Moisés jamás nunca se apartó el Jehová de los ejércitos. Jamás nunca se apartó en medio de la prueba el Abba Padre de él. El reconocer quién era su Dios. El reconocer quién es el que lo había mandado. Y si Dios te manda, Él no te va a dejar solo en medio de. Él no te va a dejar solo en medio del camino. ¿Sabes por qué son las pruebas? Porque el día de mañana, cuando te toque liderar, va a llegar a ti una persona que pasó lo mismo que tú pasaste. Y es ahí que con total autoridad en ese terreno vas a poder entrar y declarar lo que un día declararon sobre tu vida. Y eso que tú vas a declarar va a tener peso. Y no peso en lo físico, sino peso en lo espiritual. Moisés solo declaró la palabra. Solo se dejó direccionar por lo que Dios le había dicho. Hay mucha gente en este tiempo que escucha de Jehová, pero que Jehová aún no se le ha revelado. Pensamos que sí, pero en medio del desierto nos damos cuenta que aún no. Porque cuando estamos ahí, empezamos a dudar. Si dijiste que estás conmigo, ¿por qué no te siento? Si dijiste que me ibas a sacar, ¿por qué no puedo sentirte? ¿Por qué estoy sola? ¿Por qué esté vacío? ¿Por qué no hay nadie a mi lado? Y la palabra no dice que Él dejó al Consolador. La palabra no nos enseña que Él es nuestro pronto auxilio. Que en medio del desierto no se nos olvide. No se nos olvide quién es nuestro papá, quién es nuestra guía. Él me hablaba acerca de las bendiciones. El pueblo en Ageo pensaba que ya ellos estaban bendecidos. ¿Para qué vamos a ir a buscar madera si lo tenemos todo? ¿Para qué vamos a ir a reconstruir la casa si estamos bien aquí donde estamos? Muchas veces hemos recibido destellos de la gloria del Señor, destellos de su milagro, de su prodigio, y nos quedamos con eso. Yo soy bendecido porque Él me multiplicó, yo soy bendecido porque Él me sacó de donde yo me encontraba. Déjame decirte que esa no es la mayor bendición, que eso es lo que papá no está interesado, por así decir, de gran manera de entregarte. La mayor bendición es que usted y yo podamos tener comunión genuina con el Padre. La mayor bendición es que usted y yo podamos tener puertas abiertas con el reino de los cielos. La mayor bendición es que usted pueda decirle: Señor, me siento morir, siento que no aguanto más, pero reconozco que tú eres mi socorro. Hoy me rindo y entrego todas mis cargas y levántame, haz algo conmigo, yo dependo de ti, simplemente de ti, Señor.
Esa es la mayor bendición, porque cuando tenemos dinero en nuestro bolsillo pensamos tenerlo todo, pero ¿sabes qué? Lo que tenemos en el bolsillo es dinero y eso se va rápido, eso es momentáneo, pero cuando tú tienes comunión con papá, cuando tú tienes puertas abiertas con el reino, la provisión viene y no hay escasez, la provisión viene y en la casa no falta nada, nos queda lo último, pero Él multiplica, Él provee, Él levanta. En medio de lo que nosotros vemos nada, Él está viendo. Yo me imagino que todo para nosotros. Cuando simplemente usted y yo podemos disfrutar de lo más mínimo, es ahí cuando Él está diciendo, wow, te estoy agasajando, hijo. Pero no lo vemos así. El pueblo no lo veía así. No se conformó con que fuera sacado de la esclavitud. No se conformó con que fuera entregada esa tierra. No se conformó con ver lo que el Señor le había entregado, sino que siguieron caminando de manera errónea. Moisés subiendo al monte y ellos haciéndola a ellos. No es así. Sí que duele. Sí que es difícil, iglesia. Cuesta cuando uno está en medio del desierto. Cuesta. Y uno siente desangrar, ¿verdad? Uno siente decir, hey, pero si yo te estoy buscando, si yo te estoy sirviendo, estoy dejándolo todo por ir a ti. Y no estoy viendo lo que estoy necesitando. ¿Sabes qué aprendí en este tiempo? Deja la necesidad en los pies de Cristo. Deja la necesidad en aquel que te ha creado, en aquel que tiene el control de todo. Y ponte a cuentas con el reino. Él sabe lo que estamos necesitando. Porque que yo esté parada aquí no quiere decir que lo tenga todo. No quiere decir que yo camino y camino en gloria. También hay proceso, también hay dolor, también hay cosas, hay áreas en mi vida que Dios tiene que seguir sanando, restaurando. Y ¿sabes qué entendí? Que no es con mi fuerza, el domingo se nos hablaba, no es con el brazo de carne, es con el brazo de papá. Es decirle, ¿sabes qué? Abrázame porque estoy destruido por dentro y solo tu abrazo es el que me llena. ¿Sabes qué, Señor? Necesito algo, necesito una medicina, mi cuerpo me está doliendo, el alma me duele, siento palpitaciones, algo está pasando, pero tú eres mi médico por excelencia, haz algo en mí, te necesito, Abba, ayúdame. Y es ahí donde ves el socorro, es ahí donde ves el auxilio, es ahí donde ves a Jehová de los ejércitos manifestarse, porque Él no trabaja solo, Él no trabaja solo, Él tiene un ejército de ángeles. Faraón comandaba un ejército humano, Faraón comandaba un ejército de gente, pero mi Padre y su Padre comanda un ejército de ángeles, todos preparados para la batalla. Él conoce a cada uno de ellos y es ahí que en medio de la aflicción, como Job envió ángeles que descendieran y provocaran. Está bien, duele, cuesta, te está doliendo, es como si estuviera dando a luz, pero tranquilo, que el ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme y Él los defiende, iglesia. Él te está defendiendo. No dejes que nada te haga dudar y titubear. No dejes que nada provoque que tu fe mengue. El proceso va a estar. Pero yo creo que a Job también le costó decir, Jehová dio, pero Jehová quitó. Alabado sea. Alabado sea. Duele. Sí, duele. Duele cuando una parte del cuerpo está afectada. Duele. Pero alábalo. Cuando te sientas sin fuerza, alábalo. Cuando te sientas no dar más, alábalo. Cuando sientas, ay, sé que te rebequenda,
Que cuando te sientas ahí a punto de morir, tu adoración es la que te va a levantar, tu adoración es la que va a provocar que ese espíritu de muerte que quería visitarte, quería tocar tu casa, tu vida, va a tener que huir. En medio de la adoración, papá se va a manifestar. Amén. Porque ese es el poder de la adoración. Cuando usted y yo lo declaramos, oh Rafa, oh Yahweh, manifiéstate, que necesito. No te hace más ni menos. No nos hace pecador. No nos hace aquel vaso que pueden señalarnos y juzgarnos por reconocer. Muchas veces porque Dios nos está llevando a sanar, a restaurar, creemos que estamos siendo apartados y que nada nos va a pasar. Es todo lo contrario. Es ahí donde viene la mayor prueba para ver si verdaderamente estás amando a Dios desde acá adentro, desde lo más profundo de ti, no de los labios para afuera. La prueba se va a levantar, el infierno se va a levantar a hacer guerra. Pero cuando usted y yo declaremos: Jehová de los ejércitos, ven a mi encuentro. Jehová de los ejércitos, hazte presente, te necesito. Usted va a poder ver cómo comienza a ser librada la atmósfera negativa, cómo comienza a retroceder, cómo lo que estaba haciendo entrada, lo que estaba queriendo permanecer en su casa, en su vida, en su ministerio, tiene que abandonar, tiene que salir, tiene que soltar. Porque el que hace entrada no es cualquiera. El que hace entrada no es un faraón, es el que creó al faraón, es el que diseñó al faraón, es el que dio los planes a faraón, pero él los distorsionó, él los cambió a su conveniencia. Tienen que hacer la casa, buscan madera. No es el tiempo. Para mí todavía no ha llegado el tiempo. Yo creo que no es conmigo, están equivocados, están errados. Dios no se equivoca. Y ese es un tiempo donde las cosas que Él ha diseñado y ha establecido crecen con fuerza. Cuando al fruto o al árbol que da fruto se lo poda, en el tiempo de poda, en la fecha que es, el fruto es excelente. Y aquel que lo ve puede decir: wow, yo quiero de ese fruto. Véndame de ese que es el mejor. Lo mismo pasa con usted y conmigo. En medio del proceso estamos siendo podados. Se están sacando las ramas que están secas. Se está sacando lo que está impidiendo que el fruto crezca, que el fruto nazca. Y va a doler, sí, va a doler. Pero si Él está presente, dice su palabra, si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién va a venir a hacerle frente? ¿Quién se va a levantar? ¿Qué va a prevalecer en contra de lo que papá ya ha determinado? No hay nada. No hay nada que pueda prevalecer en contra de ello. Porque lo que Él dejó escrito está. Y solamente es necesario decir: esta es mi arma de guerra. Con esta es que yo voy a pelear. Con esta es que yo voy a declarar. Con esta es que yo me voy a levantar. Todo está aquí. Las aflicciones están escritas. Pero aquí también está la solución de ellas. Aquí también está la salida de ellas. El desierto está escrito. Pero también está escrita la salida del desierto. La enfermedad está escrita, pero también está escrita la salida y la sanidad de la enfermedad. Ezequiel se encontraba enfrente de un valle de huesos secos, sin vida. Pero solo bastó con la palabra para que eso cobrara vida. No bastó con que mejor me enojo y no sigo porque Dios no está conmigo.
porque Dios me ha dejado, porque Dios me ha desamparado. No basto con eso, solo su palabra. Su palabra es la que da vida, es la que levanta, es la que restaura, y en medio de la intimidad, en medio de la comunión con el cielo, en medio de esa gran bendición que Él ha establecido, de poder tener una puerta abierta directa al reino de los cielos, es ahí donde su Espíritu Santo cumple lo que se dejó escrito: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y no vas a recibirlo por cualquier cosa, no vas a recibirlo por casualidad, lo vas a recibir porque Él quiere que usted y yo seamos testigos, no solo en San Juan, en Mendoza, no solo en Chimba, en Capital, en Rawson, en donde Él nos lleve, que podamos testificar de su gloria, que podamos testificar de su poder. Estuve en el desierto a punto de morir, pero Jehová de los ejércitos hizo su entrada y me dio libertad y me levantó y me sacó ileso de ahí, testigos de Él, por haber recibido su poder. Amén. Aleluya. Por haber recibido el Consolador. No dejes al Espíritu Santo solo como amuleto, que solo por momento Él es tu compañero, tu amigo, que Él lo sea todos los días. Una vuelta vino un profeta, con esto termino, acá a la casa, y él dijo: les presento a mi amigo el Espíritu Santo, y me presento, mi nombre es... Y yo dije: qué locura. ¿Por qué presentó al Espíritu Santo? Y yo de ahí le empecé a decir al Señor: quiero tenerlo de amigo, que cuando yo me sienta sola pueda sentir que Él está conmigo, que cuando yo me sienta a desmayar pueda sentir su soplo, que cuando yo sienta que necesito el abrazo de alguien, sea Él el que me pueda abrazar, que cuando yo necesite una palabra de aliento venga directamente de Él. Él es el mejor amigo que uno puede tener en esta tierra. El humano falla, el humano se cansa, el humano traiciona, el humano se cae, el humano puede fallarnos, pero el Espíritu Santo es el amigo por excelencia, el que nunca te deja pagando, el que nunca te dice no tengo a tiempo, el que nunca te viene a decir ¿sabes qué? Estoy cansado, estoy agobiado, tengo mil cosas por hacer. Nunca te va a dejar solo. Por eso es que yo te hago la invitación: provoca que el Espíritu Santo sea tu amigo. Dile: te necesito, no como solo mi consolador, sino como mi amigo, que donde yo vaya tú vayas, donde yo camine tú estés, donde yo me pare tú hagas presencia. Es el único que es inigualable. Que cuando estás en caminos o estás en momentos de peligro, su voz de alerta es tan bonita, porque no te grita, no te trata mal, lo hace con todo el amor del mundo. No es por ahí, te estás equivocando, yo te amo, te quiero evitar, no es por ahí, entiéndelo. Y quizás lo estás escuchando de mí, pero ¿sabes qué es más bonito? Escuchando del Espíritu Santo. Yo soy humana, yo me canso, yo tengo tareas a diario, pero Él 24/7, 365 días del año está presente. Llueva, truene, caiga piedra, nieve, corra sonda, lo que sea, Él está presente. Él te liberta, Él te restaura. Aunque el pueblo estaba caminando mal, aunque el pueblo estaba errado, Él estaba presente. Él estaba viendo lo que estaba pasando. Por eso es que Jehová de los ejércitos se hizo presente. Jehová sé que te revenza la basaya. Yo te voy a invitar a que te coloques de pie en esta tarde. Despedimos a aquellas personas que nos vieron en las redes sociales. Jehová de los ejércitos es aquel que te va a sacar, te va a librar de en medio de la batalla.
La Iglesia Nueva Jerusalén, San Juan, en Argentina, le da una ofrenda de aplausos al Señor por cada vida presente en el nombre de Jesús de Nazaret.